Que lo podamos resolver nuestro equipo técnico. Santiago se encuentra en este momento resolviéndolo. Está saliendo al aire en este momento, pues nadie nos puede escuchar. Así que vamos a resolverlo eso en pocos segundos. Que lo podamos resolver nuestro equipo técnico. Muy bien, estamos, tenemos audio. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias, Diego. Vamos entonces, voy a proyectar. ¿Se ve la presentación, verdad? ¿La pueden ver? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bien, voy a contarles un poco, hice una presentación para tratar de conversar un poco sobre los impuestos en general, como tratar de pensar la función de los impuestos en nuestra sociedad, cómo contribuyen, cómo permiten que un Estado se desarrolle, cómo permiten que un Estado preste bienes y servicios a los ciudadanos. Y al mismo tiempo también voy a tratar de mostrarles traje un par de números, de cifras, respecto a cuál es la situación de... Perdimos tu audio, Ricardo. ¿Nos escuchas tú a nosotros? Creo que la conexión internet se le fue. ¿Ahora sí? Ahora sí te escuchamos, perfecto. Algo pasó, se fue por un momento. Bueno, es parte de la dinámica de esto. Pedimos disculpas a nuestra audiencia, pero adelante, Ricardo, te escuchamos ahora. ¿Se escucha ahora? ¿Fui yo, no? ¿O fueron...? Yo creo que... Bueno, supongo que yo me quedé pegado. Bueno, ok, sigamos. Creo que volvimos a perderte. No escuchamos a Ricardo. No sabemos cuál será la situación. A veces alguna conexión de internet. Ricardo, no te podemos escuchar. Si me puedes escribir por interno para saber si tú me escuchas a mí. Parece... Ahora sí, vamos de nuevo. Perfecto. Ahora te escucho, Ricardo. Ya, voy a tratar... Se corta. Algo está pasando con el internet. Esperemos, aparentemente tenemos un problema técnico del computador de Ricardo. Vamos a volver a retomar. ¿Escuchan ahora? Te escuchamos en este momento, Ricardo. ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez se te está colgando la computadora. No sé, la verdad no sé. Se me quedó colgada la computadora, pero después, no voy a innovar, voy a compartirles esta pantalla mejor sin proyectar la presentación por cualquier cosa, ¿ok? Vale, Vamos de perfecto. nuevo. Ahora te escuchamos. Vamos de nuevo. Entonces, lo que les iba diciendo, lo que les quería contar primero y que para poner el tema de los impuestos en perspectiva, es importante entender los impuestos en una relación, bueno, circular, si se podría decir, según lo que estamos viendo en ese gráfico. En principio,
los estados recaudan recursos para, entre otras funciones, proveer bienes y servicios públicos a la ciudadanía. Luego, los ciudadanos son los llamados a contribuir esas cargas, es decir, los distintos ciudadanos, sean personas naturales o sean las empresas que operan dentro de los distintos estados, son los llamados a entregar esos recursos para proveer esos bienes. Eso forma lo que se conoce como la capacidad del Estado. Ok. Ok, ¿y volvemos a entrar con el mismo link o entramos con otro? Me refiero en el Facebook. Ya, perfecto. Entonces, bueno, La presentación. bueno, estamos al aire todos en este momento. Tenemos un pequeño problema técnico, lo vamos a resolver en pocos minutos. Cuando me digan yo la puedo volver a presentar, ¿no? Cuando vuelva, ¿no? Ujú.
Disculpen, no sé qué estará pasando. Ojalá que ahora no tengamos más problemas. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, vamos a empezar. Daya te presenta de nuevo. Ajá. Sí. Nuevamente, buenas noches. Él le da la más cordial bienvenida a este espacio. Es un honor poder tenerlo con nosotros con el tema impuestos, redistribución y crecimiento. ¿Es posible? Ricardo Guerrero es candidato a doctor en Economía Política de Impuestos en América Latina por el King's College of London, magíster en Administración Pública por London School of Economics, magíster en Derecho Tributario en la Universidad de Chile y abogado por la Universidad Católica de Chile. También desde el 2014 al 2017 fue coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda en Chile. Dicho esto, ahora le paso la palabra a Ricardo, recordándole que cuenta con 15 a 20 minutos para presentar y de 10 a 15 minutos para responder las preguntas. Bienvenido nuevamente y tiene la palabra Ricardo. Gracias Dayane, y nuevamente mil disculpas por los inconvenientes técnicos que estamos teniendo. Ya debería haber terminado mi presentación a todo esto. A ver, déjame tratar de compartir la pantalla de nuevo. Vamos, ahora sí. Bueno, como les decía, y volviendo a empezar, lo que hoy día vamos a tratar de hablar de impuestos respecto del rol de los impuestos en la sociedad, en cuanto al rol de la redistribución que tienen los impuestos, en cuanto al rol que tienen la recaudación para las satisfacciones de las necesidades sociales por parte de los estados. Y traje una pequeña presentación donde en principio, y esta es la diapositiva más importante que me gustaría volver al final de la presentación y que probablemente ojalá motivar el debate en base a esto, en base a cuáles son las funciones que tienen los impuestos, cómo se relaciona el Estado con la ciudadanía, con los contribuyentes a propósito del pago de los impuestos. En primer lugar, como yo les estaba diciendo, el Estado necesita recursos para financiar y proveer bienes y servicios públicos. Eso genera una capacidad del Estado. Todos los ministerios que nosotros tenemos, las agencias burocráticas que le otorgan bienes y servicios públicos a la ciudadanía, dependen de este financiamiento, dependen de cuánto los ciudadanos aportan al fisco para que pueda proveer de distintos bienes y servicios públicos. Luego, existe una disyuntiva entre los ciudadanos. ¿En qué sentido? Que los ciudadanos contribuyen, y aquí vamos a ver más adelante cómo se compone la recaudación del Estado. Existen distintos tipos de impuestos. Existe el impuesto a las ventas y los servicios, el conocido IVA. Existe el impuesto a la renta. Y normalmente lo que buscan los estados... No. Ahí sí, pensé que me había ido de nuevo. Lo que buscan los estados es que los ciudadanos generalmente contribuyan en proporción a sus capacidades. Y los ciudadanos asumen que el resto de los contribuyentes, que el resto de sus conciudadanos, también contribuyen en proporción a sus capacidades. Entonces, ¿qué genera esto? Esto genera lo que se conoce en la literatura como la moral fiscal. Esto le da legitimidad a nuestro sistema tributario en el sentido que si yo observo que el resto de los contribuyentes, el resto de los ciudadanos está contribuyendo, yo también voy a querer contribuir. Eso por una parte. Y lo segundo, y que es la tercera relación que vemos ahí, en cuanto al contrato fiscal, en el sentido que los ciudadanos van a tener una mayor intención de contribuir y una menor disposición a evadir o eludir los impuestos, en la medida que el Estado también les otorgue bienes y servicios públicos que sean de calidad. Normalmente, y esto es lo que normalmente escuchamos, y probablemente a ustedes les pasa generalmente, que la gente dice, no, yo no quiero pagar más impuestos porque el Estado no me da nada, o el Estado me da muy poco. ¿Por qué tengo que pagar impuestos si yo no recibo nada del Estado? Esa es una típica conversación que uno escucha y muchas veces mucha gente tiene razón y dice, ¿por qué si el Estado es corrupto, por qué yo le voy a tener que pagar impuestos? Entonces, la disyuntiva que tenemos acá es cómo somos capaces de contestar estas preguntas para darle una mayor legitimidad a que los ciudadanos nos sintamos unos con otros iguales en este aporte que le damos a la ciudadanía. Y por otro lado, cómo somos capaces de que el Estado
le exijamos estos bienes y servicios públicos para que nosotros también queramos contribuir. Entonces, ¿cómo se recaudan? Los impuestos, en general, desde un punto de vista económico, los economistas siempre hablan que lo que más uno debería tratar de hacer es que los impuestos no afecten la economía. Es decir, que los impuestos sean lo más eficiente posible, que no afecten las decisiones de inversión de las personas, que no afecten las decisiones de ahorro de las personas, que no se producen lo que se llama en economía las pérdidas de eficiencia. Al mismo tiempo, otra función que tienen los impuestos es la equidad. ¿Cómo somos capaces? Y acá vamos a ver más adelante una de las reformas que se hizo el 2007, cuando Rafael Correa llega al gobierno, se dictó la ley de equidad tributaria, que lo que buscaba era aumentar la tributación de ciertos sectores de la sociedad que generalmente a través del impuesto a la renta. Otras funciones de los impuestos están relacionadas con corregir externalidades, por ejemplo, impuestos al medio ambiente, lo que buscan es corregir la externalidad negativa de la contaminación, que eso puede estar derivado de los impuestos al diésel o el impuesto a las emisiones contaminantes de ciertos sectores productivos. Y otras funciones como regular determinadas actividades económicas. Vamos al diagnóstico. Voy a tratar de hacer un diagnóstico corto para después ir a las conclusiones y tratar de generar una conversación en base a lo que acabamos de discutir. ¿Qué pasa en crecimiento de los índices de desarrollo? Aquí seleccioné 3 países, Chile, Ecuador y Uruguay, para ver cómo ha variado el crecimiento económico de estos 3 países. Desde los años 90, fundamentalmente, se ve que Chile tiene un crecimiento un poco más estable, en el sentido que tiende a crecer la mayoría de los años, salvo 2 periodos marcados que fueron las crisis financieras. Por otro lado, vemos que Ecuador tiene un crecimiento más volátil. Se da ese crecimiento más volátil fundamentalmente en los años 90, y eso se relaciona mucho con, bueno, en los años 90, como ustedes saben mejor que yo, fue la época donde hubo una guerra con Perú, hubo una alta inestabilidad financiera producto de las crisis financieras que se dieron a fines de los años 90, y después a principios de los 2000 vinieron las crisis políticas, donde se sucedieron distintos gobiernos hasta llegar al 2007 con la estabilidad económica, la estabilidad política, perdón, que da la elección de Rafael Correa con amplia mayoría y el debate constitucional que se inicia a partir de ese proceso. Uruguay, por otro lado, también tiene una alta inestabilidad durante los años 90-2000. Estos años 90 y 2000, en todo el contexto latinoamericano se da una expansión de políticas muy neoliberales, y después del 2000 en adelante pasa también en Uruguay. El año 2005 gana el Frente Amplio, que es la primera coalición de izquierda que gana en Uruguay, y en Chile hay una coalición de centro-izquierda que gobierna desde los años 90 hasta el año 2010, pero que tiene una mayor ortodoxia en temas económicos. El manejo económico no propendía mucho a la equidad, sino que siempre estaba pensando en el crecimiento económico como primera alternativa. Acá en el gráfico de la derecha yo les muestro cuál es el ranking de políticas públicas, en el sentido de qué tan estables, qué tan adaptables son las políticas públicas que se hacen en los distintos países. Acá Chile y Uruguay se sientan en el tope del ranking, son los mejor rankeados, y vemos que Ecuador no está muy bien rankeado en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema político, hasta el 2007 fundamentalmente, lo que no permitía que se desarrollaran políticas de largo plazo. Normalmente las políticas que se hacían se iba y se volvía en el desarrollo de distintas políticas públicas. Vamos a nuestro mayor problema, que este es el mayor problema que tenemos en la región, la desigualdad. La desigualdad debería ser nuestro termómetro para saber si es que estamos haciendo bien o mal las cosas, en términos de, ya lo vimos, lo que ocurrió el año 2019 en Ecuador, respecto a la crisis social que estalló. Lo tuvimos en Chile también el año 2019 respecto a la crisis social, pasó en Colombia el mismo año también a producto de la crisis social. ¿Y cómo se ve en general este problema de la desigualdad? Bueno, acá abajo les pongo un dato del porcentaje de mayores ingresos y qué porcentaje de los ingresos acumula este porcentaje de personas. Vemos que en Ecuador el 23,8% de los ingresos corresponde al 1% más rico del país. En el caso de Chile, el 16,2% de los ingresos corresponden a este 1% de mayores ingresos.
Acá en la derecha vemos cómo ha disminuido el índice Gini, cómo se ha comportado el índice Gini. Lo que busca es tratar de mostrarnos qué tan desiguales son nuestros países y si es que a lo largo de los años hemos sido capaces de ir disminuyendo esta desigualdad. En el caso de Ecuador, fundamentalmente a partir del año 2005 en adelante, vemos que hay una disminución de la desigualdad, más que en el caso de Chile, y en el caso de Uruguay es un país que generalmente ha sido bastante igualitario. ¿Qué pasa con los impuestos y las transferencias? Generalmente los sistemas de impuestos y los sistemas de gasto público, de transferencias del Estado, son lo que permiten reducir las desigualdades de mayor manera. Es decir, cuando uno tiene un buen componente de ingresos públicos y el Estado es eficiente en darle transferencias a las distintas personas, uno ve que los países reducen en mayor grado su desigualdad. Eso pasa mucho en los países de la OCDE, que tienen un índice Gini bastante alto antes de impuestos. ¿Qué quiere decir eso que sea antes de impuesto alto? Quiere decir que el mercado en general es bastante desigual. Que, por ejemplo, existen distintos tipos de sueldo entre los que más ganan y los que menos ganan. Pero luego de que funciona el sistema de impuestos y las transferencias que hace el Estado, la sociedad se vuelve más igualitaria. Eso pasa en los países OCDE fundamentalmente. En el caso de nosotros en Latinoamérica, el sistema de impuestos y transferencias disminuye poco la desigualdad. La desigualdad es un problema porque genera problemas económicos, políticos y sociales. Económicos en el sentido que desincentiva la competencia, en el sentido que no somos capaces de generar mayores oportunidades a través de educación pública para que la gente después pueda acceder a mejores empleos. Normalmente se concentran las actividades económicas en ciertos grupos empresariales, lo que va determinando que esos grupos empresariales tampoco tengan incentivos económicos para realizar mejoras en investigación y desarrollo, es decir, la gente se pone cómoda, no tiene que correr riesgos porque no están amenazados en el sentido de que puedan llegar a perder su posición. Entonces, desde un punto de vista económico es un problema también para el crecimiento económico. Entonces, los países deberían apuntar a combatir la desigualdad a través de los impuestos y transferencias, es decir, a través de recaudar más dinero. Genera problemas sociales porque genera problemas en términos de crimen. Los datos muestran que normalmente las sociedades más desiguales cometen más delitos, pero generan problemas de división en cuanto a la cohesión social. Existe una separación entre los mismos ciudadanos, no nos reconocemos como iguales producto de la desigualdad. Y genera problemas políticos porque al final del día tener un país muy desigual es caldo de cultivo para los populistas, para populismos de derecha o izquierda, en ese sentido. Es muy fácil que vengan a ofrecerse muchas cosas de soluciones muy rápidas, y esa es la historia latinoamericana generalmente en los años, en el siglo XX, en todos los años 1900 vimos muchos populismos a lo largo de la historia en Latinoamérica. ¿Qué pasa con la evolución fiscal? Y esto les puse, traje dos gráficos. ¿Qué quiere decir el balance fiscal y la deuda pública? El gráfico de la izquierda es el balance fiscal, y como ven, la mayoría de los países de Latinoamérica desde el año, generalmente desde mediados del 2010 en adelante, empiezan a estar en una situación fiscal menor a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que los países, para poder proveer sus bienes y servicios, no solamente se están gastando la plata que les ingresa por impuestos, sino que también tienen que recurrir a deuda. Es decir, nosotros, para cubrir todas las necesidades y todos los gastos comprometidos en el presupuesto público, los países no solamente gastan lo que les ingresa por impuestos, sino que además tienen que salir a endeudarse. Y esa es la situación de la mayoría de los países, tanto Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Ecuador, en el último tiempo han visto su posición fiscal disminuida. Bueno, producto del COVID esto se ha exacerbado. Y el gráfico de la derecha lo que muestra es cómo ese mayor deuda ha ido incrementando a lo largo del tiempo. O sea, hemos gastado más, que es lo que nos muestra el gráfico a la izquierda, estamos gastando más de lo que nos ingresa. Imagínense en una casa, si yo tengo estoy gastando más de mis ingresos, termino endeudado. El gráfico de la derecha muestra cómo está creciendo esa deuda pública. Vamos a los ingresos y para tratar de avanzar.
Este gráfico lo que muestra es cómo ha evolucionado la recaudación de los distintos, de Chile, Uruguay, Ecuador en comparación a la OCDE, y vemos que Ecuador dio un salto importante, fundamentalmente después del año 99, que se hizo una reforma tributaria importante, y después del año 2007, con la ley de equidad tributaria que legisló el expresidente Correa, y los últimos años se ha mantenido bastante estable en niveles altos. Pero eso viene producto de dos cosas principales. El IVA, que es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sea regresivo? Quiere decir que lo pagamos por igual, sean más ricos o sean más pobres. Se paga una tasa plana sobre todas las cosas que se compran en el supermercado. En ese sentido, ¿por qué se dice que es regresivo? Porque las personas, en la medida que aumentan sus ingresos, pagan menos impuestos. En cambio, los pobres, las personas en la medida que son más pobres, tienen que gastar toda su plata en el supermercado. Las personas que tienen más ingresos y que son más ricos en los países tienen la posibilidad de ahorrar. Por eso se dice que este es un impuesto más regresivo. Entonces, ¿qué hacen los países? Además de tener este impuesto de que se cobra en los bienes que compramos en cualquier parte, establecen un impuesto a la renta. Ese impuesto a la renta lo que busca es mirar nuestra capacidad como ciudadanos de contribuir en las necesidades de la sociedad. ¿Cómo se calcula eso? En función de nuestros ingresos, generalmente. Sin perjuicio que hay otro tipo de impuestos que se establecen en razón del patrimonio, pero no es el caso de la región. Como pueden ver acá en el gráfico, lo más importante y que refleja esa capacidad de contribuir de los distintos ciudadanos son los impuestos a las personas, el impuesto personal. Como pueden ver acá, la OCDE recauda más de 20% en impuestos personales. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas en la sociedad contribuyen al funcionamiento de las cargas públicas, los que tienen menos y los que tienen más. En cambio, en nuestros países, la contribución por impuestos personales es muy bajita. En el caso de Chile es 6% del total de recaudación. En el caso de Ecuador es alrededor del 4% del total de la recaudación. Uruguay es el único país de la región que ha sido capaz de ir subiendo sus impuestos personales a lo largo del tiempo. Nosotros, el resto de los países de Sudamérica en general, no hemos sido capaces de resolver este problema de impuestos personales. Para concluir, como les decía, la desigualdad es el mayor problema en la región, y en ese sentido, el sistema tributario tiene que contribuir en reducir esa desigualdad. Somos todos buenos recaudando IVA, la mayoría de los países de la región. Somos buenos recaudando impuestos a las empresas por regla general. Eso sí, hay que considerar que hay un efecto en las empresas de recaudación de las empresas mineras, por ejemplo, en el caso de Chile, en el caso de Perú. En el caso de Ecuador, también hay un efecto del petróleo que estaba aislado en el gráfico que les mostré ahí. Y somos muy malos recaudando impuestos personales, que es lo que permite, y volviendo al gráfico inicial, permite dar y generar esta relación de confianza entre los ciudadanos fundamentalmente, porque todos nos sentimos comprometidos a contribuir a las cargas de la sociedad. ¿Cómo le damos legitimidad a esta recaudación? Bueno, necesitamos una confianza recíproca unos en otros, entender los impuestos como mayor solidaridad en el sentido de que en la medida que se le aporte el Estado y el Estado genere bienes públicos y servicios públicos de calidad, nos va a permitir a todos ser mejores como sociedad y al mismo tiempo transparencia en la ejecución del gasto público. Eso requiere en generar proyectos políticos de largo plazo que incluyan colaboración y objetivos comunes como sociedad. Y en ese sentido, lo que vamos a discutir más adelante, uno de los mayores problemas que tenemos nosotros y que se relaciona con el tema de la desigualdad, que lo dejé mencionado al principio, es que somos malos recaudando estos impuestos a las personas, pero somos muy malos en exigirle también más a las personas que más tienen dentro de nuestra sociedad. Es bastante aberrante que el 1% de mayores ingresos en nuestros países concentre tales niveles de ingresos y de capital. En ese sentido, si uno dijera cómo deberíamos avanzar, bueno, es el momento de que llegó el momento, y esto el COVID lo ha manifestado de mayor forma, en que las personas de mayores ingresos en nuestros distintos países den un paso adelante y contribuyan primero, pero con el gran pero, con que todos vamos a tener que contribuir el día de mañana. Eso es algo sumamente importante. No hay que dejar de vista, no hay que pensar que con la contribución que hagan los más ricos se van a arreglar todos los problemas, porque eso no es así. Los estados europeos, escandinavos, que tienden a ser los más igualitarios,
tienen dos características fundamentales. Tienen muy buenos empleos y al mismo tiempo todos contribuyen y contribuyen de manera muy elevada. Bueno, eso les traje como presentación como para partir la conversación. Veamos ahora cómo seguimos el debate, Diego. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, también a las personas que están en este momento en la plataforma Zoom. Por favor, pueden ahora preparar sus preguntas, nos pueden hacer llegar a nosotros y el equipo técnico las va a llegar a mí para hacerlas a Ricardo. También pueden levantar la mano y hacerles las preguntas directamente. Ricardo, la charla de hoy tenía una palabra muy importante, la redistribución. Tú has recalcado en estos puntos uno de los puntos sobre el tema de la equidad. Y en el caso de Ecuador hay tres momentos claves. Esto, lo que pasa entre el 97, que tú mencionaste, donde salíamos de una guerra, arranca también el problema de la crisis bancaria hasta el 2000-2001, y luego viene entre el 97 y el 2007, cuando hay un nuevo gobierno, en el 2007 el gobierno de Rafael Correa, y luego el gobierno hasta el 2017, que es el gobierno de Correa, y ahora el momento que estamos ahora, ¿no? Entonces hay esos tres momentos donde de alguna forma la equidad y la redistribución de la riqueza ha ido fluctuando. Mi pregunta es, ahora, se nos viene otro momento, que es el que marca la pandemia. ¿Cuál sería la recomendación para nuestros gobiernos para poder empezar a pensar de una forma más profunda el tema de la redistribución en base a estos mecanismos que tú nos estás proponiendo, que son los impuestos? Tu micrófono está desactivado, por favor, Ricardo. Mira, yo creo que ojalá existieran una receta que pudiéramos aplicar a todo evento, pero en general yo creo que se conecta con dos cosas fundamentalmente. Somos muy desiguales antes de impuestos y también seguimos siendo desiguales después de impuestos y transferencias, que era lo que les decía antes. Necesitamos generar en nuestros países, y esto es una situación de largo plazo, que tenemos que pensar cómo somos capaces de generar mayores y mejores empleos a la sociedad en general. Para generar y para tener mayores empleos y mejores empleos, necesitamos mayores capacidades, que esas son reformas educativas. Para que hayan mejores empleos y mejores trabajos y mejores reformas educativas, necesitamos mejor salud para que la gente pueda ir a trabajar tranquila, sin tener necesidad sin tener el miedo de que si hay un accidente en algún miembro de la familia va a quedar endeudada para el resto de la vida. Necesitamos al mismo tiempo que las personas cuando vayan a trabajar y que sus papás jubilen, no tener que hacerse cargo de la jubilación de los papás, sino que el sistema sea capaz de contener a los papás para que las personas que están en edad laboral vayan a trabajar tranquilos también. Entonces, es un conjunto de cosas. No es solamente el típico argumento que se da de jugar a Robin Hood, de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Eso en general es algo sumamente equivocado porque además de la forma en que se distribuye la torta, necesitamos que la torta también crezca. Y en ese sentido hay que mirar lo que ha pasado y lo que han hecho los países europeos en general, pero también el caso de Uruguay es bastante interesante, que han sido capaces de redistribuir mejor la torta y también tener crecimientos importantes. Otro problema que tenemos nosotros en Latinoamérica es que somos muy dependientes de nuestros recursos naturales. Eso es algo que tiene que dejar de ocurrir porque los recursos naturales se van a acabar además. O se va a acabar la dependencia de los países en la medida que seguimos, que la tecnología sigue evolucionando. Puede llegar algún momento en que el petróleo ya no sea tan necesario o que el cobre en el caso de Chile ya no sea tan necesario. Entonces en ese sentido los países tenemos que generar las capacidades de nuestra población para desarrollar otras industrias. Y en eso, en mi opinión, el rol del Estado es fundamental. Acá también es como pensar ¿qué viene primero, el huevo o la gallina?
necesitamos financiar al Estado y las reformas que tienen que venir en los próximos años, sobre todo considerando lo que está pasando con el COVID, que nos ha mostrado muy desiguales, que está dejando mucha pobreza dentro de Latinoamérica, va a requerir un esfuerzo adicional, en primer lugar, de las personas que más tienen en nuestros países. O sea, los súper ricos que se han denominado y esta campaña que han iniciado distintas instituciones de la sociedad civil tienen un rol relevante que jugar acá. Y al mismo tiempo los estados también tienen un rol, y los ciudadanos también tenemos un rol importante en cómo le exigimos a nuestros estados que cumplan lo que están prometiendo. Y que en términos de corrupción, en términos de vigilancia, nosotros tenemos que estar, generar los canales suficientes para que la plata se gaste bien. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos una primera pregunta por parte de Cristian Mendoza. Cristian nos pregunta lo siguiente. La desigualdad no es buena para la economía de un país. ¿Por qué no es combatida por las administraciones de derechos latinoamericanas que tanto impactan de producción? Diego, perdona, no te escucho bien. Sí. Está un poco Sí, lejos del me parece micrófono. que ahora me acerco un poco más al micrófono. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí sí. Perfecto. Dice, si esta pregunta es de Cristian Mendoza. La pregunta dice, la desigualdad no es buena para la economía de un país. ¿Por qué no es combatida por las administraciones de derechos latinoamericanas que tanto se jactan de producir? La última parte no te la escuché. Perdón. No, nuevamente, lo hago, no hay problema. Dice, ¿por qué la desigualdad no es buena para la economía de un país? ¿Por qué no es combatida por las administraciones de derechos latinoamericanas que tanto se jactan de producir? Es una súper buena pregunta. Esa es una pregunta un poco más política. En general, a ver, lo que cuenta la historia política de nuestros países es que los distintos gobiernos de Latinoamérica no han sido capaces de generar coaliciones amplias, tanto de la clase media como de los segmentos más pobres. Coaliciones amplias que den apoyos para generar proyectos políticos, socialdemócratas transformadores, si uno lo pudiera decir de alguna forma, entendiendo por un proyecto socialdemócrata aquel que quiere avanzar a un estado de bienestar mayor en distintas áreas de educación, pensiones, salud, etc. Lo que ha pasado en general en nuestra región es que, y lo que se observa, la diferenciación entre la provisión de bienes públicos del Estado y la provisión de bienes privados es muy desigual, es muy distinta. Y eso ha generado que normalmente la derecha en la región ha apuntado a tratar de privatizar la mayor cantidad de cosas y al mismo tiempo las personas que han pasado del sistema de salud público, por ejemplo, al sistema de salud privado en nuestros países, ellos han sentido que eso es un logro dentro de su vida. O sea, dejar de estar atendido por el sector público, dejar de ir al hospital y empezar a estar yendo a una clínica privada es sinónimo de crecimiento social. Y por lo contrario, ir al hospital o ir a la escuela pública tiende a ser estigmatizado. Estigmatizado desde el punto de vista que se discrimina y se suele discriminar a esas personas. Entonces, en ese contexto hay unos trabajos académicos bien interesantes que lo ven en el tema de México. Un académico de la Universidad de Londres que se llama Néstor Castañeda, lo que muestra es cómo las personas que pasan del sistema de salud público en México y empiezan a ser atendidos en el sistema de salud privada, ellos empiezan a no querer pagar impuestos, empiezan a decir lo que estábamos hablando al principio. ¿Para qué voy a pagar impuestos si a mí no me dan nada? Yo ahora prefiero pagarle a la clínica privada. Eso va generando un círculo vicioso que en definitiva va a impulsar todos estos discursos del mérito, va a impulsar el discurso de que todo lo que es mejor que lo hagan los privados, ¿para qué le vamos a dar más cosas al Estado? Que el Estado está lleno de grasa. Y eso en general lo ha agarrado el discurso de derecha, por regla general. Han habido ciertas excepciones, pero por regla general
el discurso de derecha es no tenemos que aumentar más la grasa del Estado, no necesitamos más impuestos, hay que cortar los gastos, hay que cortar ministerios, y eso a la larga implica menor provisión de bienes públicos. Pero también, ahora yéndonos al otro lado, yo que soy una persona de centro izquierda, también tenemos que hacer una autocrítica en decir, ok, nosotros también le pedimos más a la ciudadanía, le pedimos más a las personas que más tienen, pero hacemos poco en términos de revisar cómo está nuestro gasto. Hacemos poco en términos de decir, oye, pero somos ineficientes en algunos sectores, somos ineficientes, se podrían corregir ciertas ineficiencias. O sea, si tú me preguntas una bandera que debería tomar la centroizquierda es, ok, yo quiero un Estado grande, pero me voy a garantizar que la plata se gaste bien. Y en ese sentido le voy a pedir más plata a las personas, a todas las personas, pero también y fundamentalmente a las personas de mayores ingresos para contribuir en disminuir la desigualdad, pero voy a garantizar que la plata se gasta bien. Entonces, el discurso de la derecha en general es que en la medida que tú cortas los gastos del Estado y le das más cancha al sector privado, vas a incentivar el crecimiento económico. Pero eso es una trampa desde el punto de vista que se incentiva el crecimiento económico en algunas personas nomás, sobre todo en economías que son tan desiguales como las nuestras. Porque, como veíamos al principio, cuando está tan concentrada la economía en ciertos grupos económicos, generalmente ellos son los que se benefician de tener políticas de disminución de impuestos u otras que busquen, en teoría, fomentar más al sector privado. Entonces, hay que tener ese balance. Muchas gracias, Ricardo. Tengo otra pregunta acá acerca de Cristian. Cristian también nos pregunta, ¿cómo se puede entonces, me parece que esto tiene mucha relación con tu respuesta, desde la sociedad civil, empezar a crear una verdadera cultura tributaria, de forma necesaria y de forma urgente, ahora durante lo que se viene después de la pandemia? Es una súper interesante pregunta y aquí, bueno, cabe que todas las personas que nos dedicamos en términos a la academia, a estos temas, eh, tratar de generar instancias de la sociedad civil que permitan tener un mayor entendimiento, primero un mayor entendimiento y una mayor cultura de los impuestos. Generalmente lo que uno observa es que la sociedad no sabe qué son los impuestos y la sociedad cree en general que paga muchos impuestos. Eh, entonces, lo primero que hay que hacer es mostrar con números que efectivamente uno no está pagando tantos impuestos. En Chile se está dando un fenómeno bien interesante porque han empezado a aparecer muchas organizaciones de la sociedad civil en la forma de organizaciones no gubernamentales, que son fundaciones en general, que no tienen fines de lucro, y que tratan de hacer este trabajo, tanto del gasto público, y están tanto, ahora en Chile hoy día tenemos un gobierno de derecha, pero esta fundación también lo que trata de hacer es mostrarle a estos gobiernos, lo que trata de hacer es mostrarle a estos gobiernos que la plata tampoco la están gastando bien, porque generalmente los gobiernos de derecha tienden a decir, oye, pero acá solamente hay que recortar los gastos, pero cuando llegan a ser gobierno se dan cuenta que es bien difícil recortar gastos. Y por otro lado, desde el punto de vista de los impuestos, las administraciones tributarias también tienen que jugar un rol más relevante en esto. Y uno como ciudadano debería exigirle a ellos que también jueguen un rol más relevante en educar a la población para qué son los impuestos, cuáles son los impuestos, cuánto se paga de impuestos, etcétera. Acá son varias cosas, pero hay que generar una cultura detrás de esto. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Tenemos aquí, Santiago está levantando la mano. Por favor, si le podemos dar la palabra a Santiago, adelante para que se pregunte.
Ah, esta vez no soy yo. Sí, esta vez creo que perdimos a Santiago. Santiago, no te escuchamos. Ojalá podamos... Ahí volvió. Ahí volvimos, Santiago. Claro, es súper interesante. Cuando estabas congelado, Santiago, estaba diciendo que estaba muy interesante tu pregunta. Y esto justamente tú tocaste los dos temas que yo estaba tratando de decir antes. Hay un tema antes de impuestos y un tema después de impuestos. Y en general, lo que vemos nosotros en la distribución antes de impuestos de nuestra región es escandalosa respecto a los que más ganan y los que menos ganan. Y a eso súmale que después, cuando se aplican los impuestos, que es un tema que no lo mencioné antes, porque estaba mencionado en la primera lámina, también hay muchas estrategias de evasión y de elusión por parte de las personas de mayores ingresos. O sea, sin ir más lejos, el debate de los paraísos tributarios yo creo que es uno de los temas más importantes y donde la sociedad en general ha ido avanzando. En general, cuando tú vas, por lo menos lo que pasa en el caso de Chile, los paraísos tributarios hoy día la gente entiende que eso es algo malo, ya los condena. Y eso, ¿por qué ha pasado eso? Y tratando de relacionarlo un poco con lo que tú estabas diciendo antes, ¿cuál es la estrategia? Esto es un tema, los impuestos en general han sido un tema súper ideológico. Y han sido un tema súper ideológico porque no existía mucha evidencia hasta hace muy pocos años. Recién desde los años 2014, 2013 en adelante, empezó a salir mucha evidencia respecto a cuál era la relación que generaban los impuestos y el crecimiento económico, por ejemplo. Últimamente han salido estudios muy buenos que muestran que no hay una relación directa entre los impuestos y la falta de crecimiento. Obviamente que depende después en qué se gaste esa plata. O sea, si tú vas a recaudar para malgastar, se supone eso no es una buena receta. Pero cómo se va construyendo este debate es una pelea que requiere evidencia, que por suerte en los últimos años ha ido saliendo y de a poco hay que ir permeando a la ciudadanía, demostrarle, oye, pero estos estudios muestran otra cosa, esto muestra que el Estado se puede financiar de mejor manera, lo que también repercute en que la gente tenga mejores capacidades, tenga más oportunidades, etcétera, etcétera. Y por otra parte, también es un debate que probablemente se va a abrir ahora a propósito del COVID, es cómo, olvidándonos un poco de los impuestos, cómo somos capaces de generar una sociedad más igualitaria antes de impuestos, que es lo que decías tú. Si se establecen ciertos límites en cuanto al que más gana y el que menos gana dentro de la sociedad, o dentro de las mismas empresas, si es que ellos deberían poner límites al gerente general de la compañía o al gerente de finanzas de la compañía respecto a la persona que hace el aseo dentro de la empresa.
¿Qué pasa respecto de cómo una cosa que ha sido súper importante, por lo menos en el caso de Chile, es cómo le das mayor poder también a los sindicatos al momento de negociar? Mayor poder, no solamente poder de negociación en cuanto a la organización que pueden tener, sino poder técnico. Generalmente lo que se produce, hay una simetría muy importante en el conocimiento de las personas que tienen más con respecto a las personas que tienen menos. Un problema de cómo nos ponemos en una conversación de iguales. Eso requiere conocimiento. Entonces, ¿cómo somos capaces de pensar en alternativas novedosas que pongan en una situación de conocimiento más o menos similar a aquellas personas que no tienen y no han tenido las ventajas de ir a un buen colegio, de ir a una buena universidad y de estudiar, básicamente? ¿Cómo se construyen esas capacidades para tener mejores posiciones de negociación? O sea, a la larga, y aquí es por eso también el mensaje que uno conversa y que por lo menos yo trato de conversar pues yo tengo muchos amigos de derecha también, y los trato de convencer que esto se necesita para todos. O sea, si a la larga, cuando ellos viajan, cuando la gente desde Latinoamérica viaja a Europa y ve las cosas que pasan acá, o sea, se dan cuenta de, pucha, oye, pero acá efectivamente pagan un montón de impuestos y reciben un montón del Estado. O sea, ¿qué ganas de nosotros, por ejemplo, yo que vivo acá en Londres, tengo la posibilidad de mandar a mi hija a un colegio a un colegio público que queda a 3 cuadras de mi casa, que es un colegio público muy bueno, y al mismo tiempo, si me enfermo, tengo la posibilidad de ir al hospital, que es un hospital muy bueno. Entonces, a la larga, lo único que yo me tengo que dedicar a hacer es trabajar, trabajar y producir. Tengo la tranquilidad de que si me llega a pasar algo, le llega a pasar algo a mis hijos, tengo la tranquilidad de que puedo estar tranquilo, o sea, puedo hacer cosas sin estar preocupado que tengo que ganar plata para poder llevarla a la clínica. Entonces, es cómo somos capaces de convencer en general al 10% de mayores ingresos, que son los profesionales, que han migrado al sistema privado de atención de colegio, al sistema privado de salud, etcétera. ¿Cómo los convencemos a ellos que esto también es beneficioso? Y eso es un problema político. Eso es cómo se genera esa coalición un poco más amplia. Mm. Bueno, muchas gracias, Santiago, por tus comentarios, por el conocimiento también que nos aportas en este conversatorio. Daya está a la cola. Por favor, Daya, puedes activar tu micrófono y hacer tu pregunta a Ricardo. Sí. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es respecto un poco al impuesto, los impuestos, obviamente, pero en este caso el impuesto a la renta, los que graban, pues, la renta de las personas, como hemos dicho, claro, entre quien más tiene y menos tiene. Pero bueno, mi pregunta va más dirigida a qué pasa con la economía sumergida, por ejemplo.
en este caso en los países de Latinoamérica, o sea, el impacto y el peso que tiene eso, porque es una renta que no está siendo grabada. Imagino. ¿A qué te refieres con la economía sumergida, la informal? Cuando no se cotiza, cuando las personas no pueden, claro, no sé, un pequeño negocio que no... Informalidad. Sí, en eso. Por ejemplo, Esto aquí es súper, eso es un debate súper complejo y es complejo porque, claro, por ejemplo, en el caso de Chile, que es el número que tengo a mano, no sé cuál es el número de Ecuador, la informalidad es del 30%, o sea, hay un 30% de personas que están en el mercado laboral, pero que no están insertos en el sistema de cotizaciones, no están contribuyendo y también están desprotegidos. O sea, tenemos que pensarlo desde los dos puntos de vista. Entonces, esto se vincula no solamente al tema de impuestos, también se vincula al tema de la transferencia que hace el Estado y de los programas sociales. Pues generalmente lo que ocurrió desde los 90 en adelante en nuestros países fue que los programas sociales tienden a la focalización. Y al tender a la focalización se establecen muchos requisitos. O sea, si yo quiero acceder a un programa público, yo tengo que pertenecer, por ejemplo, en el caso de Chile, al 60% de menores ingresos. Si pertenezco a ese segmento del 60% de menores ingresos, me dan una enormidad de beneficios. Si paso al segmento del 60,1, perdí todos los beneficios. Entonces, hay un incentivo a las personas a quedarse en ese 60% también. Hay un incentivo a mantenerse en esa informalidad porque siguen manteniendo y recibiendo beneficios sociales. Normalmente, y esa es la discusión interesante, la renta básica universal plantea la posibilidad de, ok, ¿qué pasa si es que empezamos a transformar estos programas y nos olvidamos de estos requisitos para darle beneficios a la sociedad? Eso desde el punto de vista del gasto. Por otro lado, hay ciertos, Estados Unidos y otros países establecen ciertos mecanismos de impuestos que buscan establecer estos incentivos. Por ejemplo, en la medida que la persona se emplee, el Estado le garantiza una devolución de impuestos. Entonces, también en el caso nuestro sería muy raro porque hay muy poca gente que paga impuestos. En el caso de Chile, solamente el 20% de las personas pagan impuesto a la renta. Entonces, hay que tratar de combinar, y ese es el desafío que tenemos a futuro, de cómo somos capaces de poner mayores incentivos para que la gente salga de la formalidad, de acceder a mejores servicios públicos y al mismo tiempo contribuir. Pero sí, lo que tú planteas es uno de los mayores problemas, y de hecho la academia lleva 30 años sin poder resolverlo, en el caso de Latinoamérica. Se mueven muy poco los márgenes de informalidad. Muchas gracias. Perdón, sí, Daya, continúa. No, gracias, ya está, simplemente, gracias. Tenemos también a Bélgica, levantado la mano, por favor, Bélgica, adelante. No te escuchamos aún, Bélgica, el micrófono está desactivado. Sí, lo siento, es que estaba tratando de desconectar y que duro a veces. Muchas gracias, Ricardo, por toda esa presentación, realmente está magnífica y bien detallada, y si se fuera tan amable de pasarnos la presentación, yo creo que es bueno revisarla y así nosotros también poder tal vez entender un poquito más. Cuando tú, claro, tú haces la comparación de Europa y Latinoamérica, lo que hay las diferencias, ¿no? Luego de lo que se pagan los impuestos, ¿no? Poco a poco tú mencionas que se ha avanzado, pero realísticamente, ¿cuánto crees que hace falta a una Latinoamérica esa conciencia y también que sea parte de una educación que se entienda para que por lo menos llegue a un grado de proporcionalidad que podamos no igualarlo, pero comenzamos a subir en comparación a Europa? Gracias. Es una buena pregunta, pero falta que seamos capaces de incorporar a los sectores de mayores ingresos a
la utilización de los distintos sectores públicos, de los distintos bienes y servicios públicos. O sea, necesitamos que la gente deje de pagar seguridad privada, que empiece a ser protegida por la Policía Nacional o por los carabineros en el caso de Chile. Necesitamos que la gente quiera ir a los hospitales, que considere que ir al hospital vale la pena y que no es necesario pagar una clínica privada. Necesitamos que la gente empiece a mandar a sus hijos al colegio público, no quiera mandar, que la expectativa de vida no sea mandar a mi hijo al mejor colegio privado. Que eso, si uno es capaz de ir mostrando, y para eso, ¿qué es necesario? Mejorar los servicios públicos. Y para mejorar los servicios públicos se requiere más plata generalmente. Pero ahí también entramos en ese círculo vicioso y volvemos al mismo tema. ¿Cómo somos capaces de mostrar, uno, que los servicios públicos están funcionando bien, que vale la pena ir a esos colegios, la gente que tiene la posibilidad de ir al privado o al público, que vale la pena ir al público, y al mismo tiempo que esa plata no se está malgastando, que no se está perdiendo en favores políticos, o que no se está perdiendo en la burocracia del ministerio, que por el hecho de hacer un colegio público no implique necesariamente que está amarrado con el amigo del candidato o el amigo del ministro o el amigo, que son las cosas que vemos lamentablemente mucho en Latinoamérica. Se ven en todos lados, o sea, corrupción no es que Latinoamérica es corrupto y Europa no, eso no es verdad, hay corrupción en todos lados, pero hay grados. Algunos han sido más capaces de controlar esos grados de corrupción. La gracia que tenemos hoy día, y que yo creo que por eso soy un poco más optimista, bueno, yo soy súper optimista, entonces, pero una de las oportunidades que tenemos hoy día es que la red de información, o sea, la sociedad de la información en la que estamos viviendo, en las redes sociales, hace mucho más difícil ser corrupto. Antiguamente era mucho más fácil quedarse callado y se tapaban las cosas y habían favores recíprocos. Hoy día eso es mucho más difícil, pues las cosas tienden a destaparse. Bueno, ahí se abre el debate de los medios de comunicación, de que hay problemas ahí, pero yo te diría que no, lo ideal sería que ojalá nuestros candidatos de centro izquierda en el futuro sean capaces de proponer proyectos de largo plazo, que no sean proyectos inmediatos, porque prometer que en los próximos 4 años esto va a cambiar es mentir. Pero sí prometer que en los próximos 12 años ya vamos a empezar a ver cambios. Uno podría decir, ya, eso es más razonable. Y en esos 12 años, ¿qué pretendes hacer? Yo creo que ese es el desafío que tienen los políticos que quieren establecer proyectos socialdemócratas dentro de nuestro país, dentro de nuestros países. Muchas gracias, Ricardo. Claramente planteas aquí un cambio de paradigma, un cambio de gobernanza, ¿no? Mientras tenemos, por un lado, en este momento, en el caso de Ecuador, un gobierno que realmente hace todo lo contrario a lo que nos estás diciendo, ¿no? Aquí ha disminuido el presupuesto a la salud, ha disminuido el presupuesto a la educación, ha despedido médicos en plena pandemia. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando con las vacunas. Se abrió el mercado para que las pruebas rápidas tengan un margen de precios hasta $120. Imagínate cuando puedes conseguirlas por $15, $20. Entonces, hay todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo que se genera en la sociedad, esta sensación de que el público no sirve, que lo público es malo, que ya lo vivíamos en los años 90, ¿no? Cuando tenías que pagarle a una persona en la cola para que te guarde el puesto para poder sacar tu cédula de identidad. Entonces, y así, eso se reproducía en todos los servicios públicos, ¿no? Toda una red de corrupción entre los que estaban afuera y los que están adentro. Claro, definitivamente hay un reto muy grande por parte de los gobiernos progresistas, de la centro izquierda, del centro izquierda hacia la izquierda, ¿no? Que tratan de trabajar frente a generar mejores servicios públicos para generar esto que tú nos estás comentando de disminuir la equidad, mejorar la eficiencia. Pero, ahí hay el gran pero sobre el tema de la corrupción, ¿no? Que la corrupción no la podemos controlar 100%. Entonces, son los retos que tienen nuestros políticos, pero que la sociedad civil también tiene que enfrentarse frente al poder, a los poderes políticos de derecha. Bueno, esto como para reforzar lo que tú habías dicho. En este momento voy a dar la palabra a John Jairo, quien está levantando la mano. Por favor, equipo técnico, si le pueden activar su micrófono y su cámara a John Jairo.
Ok. Adelante, John Jairo, te escuchamos. No, John Jairo salió. ¿Lo perdimos? ¿O está dentro del...? No, sí está aquí, perfecto. Por favor, John Jairo, puedes activar tu micrófono y tu... Ahí estamos. Tu micrófono también lo puedes activar. Ok. Ya, Adelante. gracias. Ricardo, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante el tema. No estoy de acuerdo en lo que cuando me parece que subestimas un poco el tema del recaudo, el tema de los impuestos directos, ¿no? Cuando dices que una igualdad puede ser deseable, pero es no la panacea, ¿no? Creo que buena parte de los problemas latinoamericanos creo que pasan precisamente por una falta de recaudo y por una evasión de impuestos que ha permitido, que ha mantenido en el tiempo un tipo de economía que se ha denominado en algunos casos latifundista feudal, ¿no? Que ha permitido mantener factores productivos ociosos, ¿no? Por el tiempo, al menos en Latinoamérica. Por lo tanto, creo que no solamente pensando en una cuestión de impuestos a la renta, sino también a la riqueza, podríamos generar un cambio, no solamente en los precios, por ejemplo, de la tierra, en los precios de la propiedad, en la medida en que cuando tú aumentas los impuestos o le pones impuestos a factores improductivos, generas un incentivo para venderlos. Nadie quiere tener factores ociosos pagando impuestos y por lo tanto se generaría una mayor oferta de este factor, lo que abarataría el precio y generaría una mayor dinámica económica. Creo que por ese lado, creo que subestimas un poco el efecto de una política fiscal progresista, en la medida en que es precisamente por ahí, por donde nosotros en Latinoamérica podríamos generar los niveles de igualdad que tienen las sociedades europeas. Tú lo has dicho, por ejemplo, en Europa se paga altísimos impuestos, no solamente por los ingresos, también por las riquezas. Si tú tienes una o dos casas o lo que sea, pagas mucho impuesto también. Y eso es lo que ha permitido que el Estado pueda financiar, ¿no?, los niveles de bienestar en Europa, ¿no? Lo que tú dices, tu hija puede ir a, bueno, aunque Inglaterra no es precisamente el mejor ejemplo, pero lo que tú dices, tu hija puede ir a la escuela, tienes salud y demás, pero creo que es por ahí, creo que es por ahí. Y John Jairo, muchas gracias por tu pregunta y creo que me expresé mal, porque yo estoy de acuerdo contigo. O sea, uno de los mayores desafíos que tenemos en la región, y de hecho era lo que traté de mostrar con el gráfico de que somos muy malos recaudando impuestos personales. Esos impuestos personales son los impuestos sobre la renta, los impuestos a los ingresos. Y somos muy malos ahí. El impuesto personal, el impuesto a la renta personal que grava los ingresos, es el instrumento que más permite la redistribución. Es el instrumento por esencia que permite la redistribución. La diferencia es que en nuestros países paga muy poca gente. Tiene sentido porque los salarios son muy malos, comparado con lo que pasa en países europeos, y además la gente que tiene muchos ingresos paga muy poco. La gente que tiene muchos ingresos además evade y elude mucho los impuestos. Entonces, si uno quisiera hacer una reforma de verdad, apuntar a un mayor grado de redistribución, lo que tiene que mejorar son los ingresos personales. O sea, perdón, los impuestos personales, los que buscan gravar los ingresos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso contigo. Sobre los impuestos al patrimonio, yo todavía no tengo una opinión formada en términos de si vale o no la pena establecer un impuesto patrimonial a todo el patrimonio de las personas, distinto del caso de lo que dijiste tú de establecer impuestos a la propiedad, a los bienes raíces, que ese es un impuesto sumamente eficiente y vale la pena porque es muy fácil para la autoridad tributaria de administrar, entonces evadirlo es muy difícil. En el caso de los impuestos a todo el patrimonio es mucho más fácil evadirlo. La gente se puede ir a otros lados, la gente que tiene mucha plata, ya lo vimos con los Panama Papers, con los paraísos fiscales, es mucho más fácil llevarse la plata a otros lugares y esconderla de la administración tributaria. Entonces, si tú me preguntas por dónde, y por lo menos lo que yo he argumentado para el caso de Chile, la primera reforma que debería venir ahora, si queremos aumentar la recaudación de verdad, es a la evasión y la elusión,
de los impuestos a las personas, y fundamentalmente las personas de mayores ingresos. Esa debería ser la prioridad número 1 de nuestros gobiernos hoy día. ¿Se puede combinar con un impuesto al patrimonio? Sí, yo creo que hay que estudiarlo. Vale la pena por lo menos preguntárselo y ver cómo se podría complementar. Pero en general yo estoy de acuerdo con tu diagnóstico. Sí, Jairo, si quieres continuar, por favor, sí, adelante. Sí, absolutamente lo que dice está de acuerdo. Con respecto al, por ejemplo, los impuestos al patrimonio o a la riqueza, sé que hay unos topes, ¿no? Claro que no se puede grabar todas las digamos, desde cero, pues hay familias, digamos, que tienen un patrimonio básico que no necesariamente tiene que ser gravable, pero sé que, por ejemplo, en algunos países se usa un mínimo, por ejemplo, patrimonios a partir, decir, del $1.000.000, ¿no? Una familia que tenga un patrimonio de $1.000.000 se supone que tiene unos ingresos que permiten sostener este patrimonio en el tiempo. Por lo tanto, hay políticas, digamos, fiscales progresistas que permitirían gravar patrimonios a partir de cierta cantidad de dinero que generarían un efecto, digamos, muy positivo en el tiempo en términos de la redistribución. Sí, y claro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No es fácil en todo caso, eso es lo único que te quiero, o sea, somos malos, imagínate que somos malos tratando de recaudar los impuestos a los ingresos de las personas de mayores ingresos, cuando se trate de recaudar el impuesto al patrimonio completo que puedan tener estas personas, también va a ser difícil, o sea, también uno debería esperar altos niveles de evasión, altos niveles de elusión, pero yo creo que puede ser que valga la pena. La experiencia de Colombia tiene una experiencia interesante, la ha ido relativamente bien. Y hay otros países que también les ha ido relativamente bien, pero nuestros problemas no se acaban con un impuesto al patrimonio. De hecho, el país que más ha recaudado en la historia es Suiza, que recauda un 1% de su Producto Interno Bruto. 1%. Entonces, con un 1% más no alcanzamos nada, no nos alcanza la plata. Claro. Eso es lo que hay que pensar también. Al final del día, a mí me gusta el impuesto al patrimonio desde un punto de vista de legitimidad. Desde el punto de vista que muestra que el Estado lo que está tratando de hacer es recaudar más pidiéndole a los que más tienen. Eso me gusta. Creo que, y sobre todo en un contexto latinoamericano donde la gente que más tiene y las personas de mayores ingresos han contribuido bien poco en los últimos años. Entonces, legitima, por decirlo de alguna forma, nuestro pacto, el pacto fiscal, el pacto entre ciudadanos. Pero más adelante tú vas a necesitar pedirle más contribución a otras fuentes. No nos va a servir solamente quedarnos con ese impuesto al patrimonio. Hay que tener eso bien presente. Vamos a necesitar más plata. Absolutamente, sí. No, permítame una intervención más y con eso termino. Y claro, lo que tú decías también inicialmente, la economía no es solamente una técnica, ¿no? No es una receta que se puede aplicar, sino también tiene un alto contenido político, ¿no? La economía es en buena parte política. Por lo tanto, claro que esas medidas generan mucho roce, generan mucha ampolla también, y por lo tanto generan también alteran mucho la sociedad en términos políticos. Y muchas veces, al menos en Latinoamérica, creo que esos han sido los mayores inconvenientes que han tenido las políticas en términos de redistribución que se han querido aplicar al menos, ¿no? El caso de Colombia, por ejemplo, es terrible, cuando se ha querido, por ejemplo, aplicar impuestos, por ejemplo, latifundio, por ejemplo, políticas, no solamente impuestos, sino porque en Colombia, no sé si conoces, hay un caso de desplazamiento forzado que ha permitido, por ejemplo, que muchas latifundistas hayan podido acumular grandes extensiones de terreno a partir de la violencia, a partir del desplazamiento, y por lo tanto aplicar, por ejemplo, alguna política en ese sentido es totalmente, digamos, inviable en términos políticos, porque esto genera más conflicto, mucho más problemas. Colombia no ha sido capaz de encontrar un consenso en términos del qué hacer con la redistribución de tierras. Al menos la reforma agraria es un problema histórico que ha tenido no solamente Colombia, y esto hace parte de que la economía no es solamente un asunto técnico, ¿no? De mover una tecla u otra, sino también es un consenso social, ¿no? Porque podemos llegar al mismo punto por diferentes vías. La cuestión es que no nos ponemos de acuerdo. Sí, bueno, y además, para complementar tu punto, no hay que perder de vista que la redistribución es una pata, pero también hay que combinarla con otras medidas. Lo que hablábamos antes,
que el ejemplo que ponía Santiago de establecer límites, por ejemplo, a cuánto gana uno versus el otro. O sea, hay ciertas políticas que se pueden hacer antes de los impuestos, que es súper importante. Cómo somos capaces de dinamizar el mercado laboral, cómo somos capaces de generar mayores capacidades técnicas en nuestros profesionales, cómo desconcentramos la economía. No puede ser que la economía siga estando concentrada en tan pocos grupos económicos. No puede ser que hayan bancos dentro de los mismos grupos económicos. ¿Qué le queda a las pymes que se quieren financiar? Para una empresa grande que forma parte del mismo grupo, es cosa que vaya al banco dentro de su grupo empresarial, le pide un poco de plata y empieza un proyecto nuevo. La pyme no tiene esa posibilidad. Entonces, y todas esas medidas son extra impuestos, o sea, no tienen nada que ver con el impuesto, son cómo también mejoras el mercado y cómo mejoras esa distribución de mercado antes de impuestos. O sea, necesitamos impuestos altos, sí, pero también necesitas mejor mercado. Y para mejor mercado hay que desconcentrar, hay que dar oportunidades, en mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo y John Jairo, por aumentar el debate y los argumentos para esto. Vi con la mano levantada Santiago. No sé si Santiago aún tienes tu pregunta lista o ya.
Muchas gracias, Santiago. Ricardo, estamos llegando a la recta final de esta presentación. Me gustaría pedirte que nos puedas hacer un mensaje final, también una manera de conclusión de tu presentación. Respecto, también para que la audiencia que nos pueda escuchar respecto a lo que nos has conversado el día de hoy sobre la posibilidad, si es que es posible o no, redistribuir la riqueza a través de este mecanismo, de los mecanismos como este mecanismo de los impuestos. Yo les anticipé antes que yo soy optimista, no obstante nuestras limitaciones políticas y las limitaciones de la capacidad del Estado que tenemos hoy día, yo los invitaría a tratar de este tipo de instancias es espectacular, o sea, los felicito y ojalá lo sigan haciendo. Creo que, como decía antes, una de las maneras que podemos transitar a que tengamos mayores niveles de equidad dentro de nuestros países es a través del conocimiento. La única forma de que seamos capaces de entender cuáles son los problemas es a través de que los problemas nos los muestren, que nos lo expliquen y nosotros también darle bajada cada vez que podamos a otra persona. Es generar la cultura a través de la cual seamos capaces de mostrar que los impuestos en nuestro caso no son malos, sino que al contrario nos permiten establecer mecanismos de solidaridad entre nosotros, de confianza recíproca y de colaboración. Así que yo te diría que eso, en general, de un llamado a tratar de incentivar una cultura distinta de pensar los impuestos simplemente como un castigo o como un robo, sino como aquello necesario para tener sociedades más justas, más solidarias y con mayores grados de confianza entre los mismos ciudadanos. Muchas gracias, Ricardo. Agradecemos tu tiempo, el tiempo que le has dedicado para preparar esta ponencia. Te agradecemos por habernos compartido en este espacio todos tus conocimientos. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y los que están en la plataforma de Facebook Live. En Enlace Latinoamericano Europeo, versión Ecuador. Es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo consensuar, discutir estos temas de participación política, social y cultural que permitan vigorizar la participación migrante latinoamericana en Europa. La próxima semana vamos a estar con Marisol Bowen, quien va a hablar acerca de activismo y militancia con perspectiva feminista. Les agradecemos, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. No sé si me están escuchando, pero muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti. Gracias por la disponibilidad y la presentación.